Estados Unidos? Lo ponemos entre signo de pregunta, porque es un alambrado de 200 metros. Es para tanto. ¿Será? Bolivia puso el grito en el cielo, Manu. Bolivia puso el grito en el cielo, Bruno. Sí. Qué despiole, chicos. Qué despiole. Sí, dice, la comparación, por supuesto, que fue automática hoy cuando se habló de este alambrado por la reminiscencia de aquel muro del que habló tanto Trump, sobre todo en su primera presidencia. Sí. Hay una diferencia central. Que aquello tenía que ver con un tema inmigratorio, esto no pasa por ese lado, tiene que ver con un tema de frontera, de la frontera colador de la que tanto hemos hablado ahí en la zona de Orán, en Salta, en este canal y en tantos otros. Pero Guille, ¿hace cuántos años venimos hablando cómo pasan las cosas en la frontera muy cerca de Orán? Acá no nos andamos con chiquitas. Enseguida Daniel Adler, que es especialista en seguridad y contraterrorismo urbano. Gustavo Sáenz, que es gobernador de Salta. Y agarrate, Catalina Dlugi. Gonzalo David Lascano Murillo, desde Bolivia. ¿Cuál es la opinión? Bolivia se ha puesto, pero muy enojoso, Bruno. Por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lo que dice es que esta especie de alambrado se tendría que haber discutido entre los dos países, que las cuestiones fronterizas se tienen que hablar, se tienen que dialogar, y ellos cuestionaron esta decisión que fue publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Salta, esta colocación de este alambrado perimetral de 200 metros que va a unir migraciones con la estación de ómnibus de Aguas Blancas. Es decir, cualquiera que llegue, cualquiera que entre desde con un colectivo, ahora va a tener que pasar sí o sí por migraciones. Hasta no hace mucho tiempo, atrás. El diálogo siempre está, el camino siempre es el diálogo. Gracias, chicos. Ahí lo tenés al pelotudo. Incluso la gente saltaba un pequeño muro que estaba en la zona, una pequeña pared, y entraba y salía como si nada, sin ningún tipo de control. Hay una cuestión. Hoy hablábamos con el interventor de Aguas Blancas. Tenían que tener 15 agentes de prefectura todos los días patrullando. Con el gasto de dinero, con el gasto de que los podían llevar a otros lugares. Ponen 200 metros de alambre, el costo sería 3 millones de pesos, y te ahorrás no solo esas horas de prefectura que tienen que estar desplegados en otro lugar, te ahorrás que no entre la basura de la droga. ¿Me dejás contarte una anécdota, Guille? En diciembre pasado se instalan allí estos 15 efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura. Comienzan a controlar que la gente, pase por migraciones, que de alguna manera haya un control en la zona. ¿Sabés qué empezaron a hacer los vecinos que entraban y salían desde y hacia Bolivia? Le empezaron a pagar 500 pesos a unas familias que tenían casas que daban al río Bermejo y que posibilitaban que cientos y en algunos casos miles de personas por día pasen sin ningún tipo de control. Por eso tuvieron que, de alguna manera, decidir finalmente por el alambrado, porque ni siquiera los 15 efectivos lograban frenar a toda la gente que entraba y salía sin ningún tipo de control de la zona. Seguro. Nuestra frontera es un colador, dice frontera blindada. Y antes no estaba blindada. ¿Por qué no la blindamos antes? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que tenemos que reconocer, en materia criminal, o tal vez en psicología en general, reconocer el problema es el 50% de la solución. Desde el año 2006, hace 19 años, que el Estado boliviano se transformó en un narcoestado. La frontera que tiene Argentina es con los urabeños, con los rastrojos, con las águilas negras, con el PCC, Primer Comando de Capital, con el Comando Bermelo y con un montón de organizaciones narcocriminales mexicanas. Eso es lo que hay en la frontera de Argentina con el país hermano que ya no es Bolivia. En Jujuy, durante el gobierno de Milagro Sala, me puede decir, pero si no era gobernadora. Bueno, la gobernadora Milagro Sala, exactamente, había 14 efectivos de la Policía Federal antinarcótico, ponele. Lo redujeron a 4. Hablemos del peronismo y kirchnerismo. ¿Fue una decisión de ellos de no combatir el narcotráfico? Lo que dijiste es tal cual. Es una decisión política de cuanto peor, mejor. Y recordemos que un kilo de cocaína en Bolivia cuesta entre 1.800 y 2.000 dólares, depende de la pureza. Ese mismo kilo en Salta y Jujuy está a 12.000 dólares. De Salta y Jujuy obviamente no va a quedar ahí. Eso va a los 200 puertos de la provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que es nuestra Venezuela dentro de la República Argentina, y los puertos de Rosario. 200 puertos en la provincia de Buenos Aires, 29 puertos de Rosario, y de ahí es transportado a Estados Unidos con un precio de 45, 48 mil dólares. Desde Bolivia, Paraguay o Brasil, desde todo eso, dejan un reguero de muerte e intendentes coimeados. Nos preguntamos si jueces, nos preguntamos si fiscales, coimeados, si una docente o un kiosquero venden cocaína
es que han perforado todo. Y por otro lado, si es que sale bien, por lo menos en términos estadísticos, y termina retribuyendo a lo que hoy es una frontera muy porosa, puede replicarse en alguna otra frontera, en otro paso fronterizo en Argentina. Ojalá. Sí, puntualmente yo creo que se quedaron bastante cortos estos 200 metros. Yo estaría hablando de 742 kilómetros, que es la totalidad de la frontera, porque no estamos hablando solamente de un paso fronterizo. Pero Daniel, hay más de 700. pongan alambrados solamente. Podría ser alambrado, foso de cocodrilo, alambre de púa. ¿Por qué solamente 200? ¿Cuántos kilómetros decís que hay que poner? 742. La totalidad de la frontera. La totalidad de la frontera con el narcoestado boliviano. La droga es una parte del negocio del narcotráfico. También está el tráfico humano. ¿Se acuerdan del caso Loan? O estos 3.115 casos que hubo el año 2023. Pero claro. A los menores no se los traga la tierra. A los menores los secuestran y cruzan fronteras, como es en el caso del narcoestado boliviano. Este plan Güemes es un plan que tiende específicamente a luchar contra el narcotráfico y el delito en las fronteras. Y empezar a hacer esta medida que haga tanto ruido, a mí realmente me llena de esperanza. La basura de la droga coimió a jueces, fiscales, intendentes, legisladores, Claro. y de ahí para abajo. Es la primera vez en 31 años que escucho que quieren hacer algo de verdad y profundamente en contra de la asquerosidad de la droga. Vamos a poner un mapa de los 200 metros de alambre. Estaba hablando también con gente del Ministerio de Seguridad, con Nacho Sichelo, la Secretaría Antinarcóticos y la gente del Plan Güemes, y los números empiezan a ser muy, muy alentadores. Hay un punto muy importante también que tenemos que remarcar, que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia, y los hechos de mayor violencia que se vienen dando del año 2018 hasta ahora lo van evidenciando. Pero todo esto no puede pasar sin complicidad política, policial y municipal. Estamos entre Salta Exacto. y La localidad de Bermejo, ¿no? en la localidad de Bermejo. Aguas Blancas, por supuesto es el municipio que va a colocar el alambrado. Vemos de tu lado, Guille, por supuesto el río Bermejo y Bolivia, ¿sí? Estamos hablando de la frontera que separa a ambos países. Y esta línea roja, sí, dale Guille, decí. Sí, sí. Tanto lío por 200 metros de alambre. Sí, mira, es más, ahora se va a ver con total claridad. Esta línea roja, y cuando vos me digas, Iván, lo frenamos, si podemos lo dejamos acá. Esto que comienza acá, que es Migraciones, y eso que está allí, que es la estación de ómnibus, de hecho se ven los colectivos, esto es el alambrado. 200 metros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente que llega acá, en colectivo, a esta zona, Sí. acá, en colectivo, tenga que caminar obligatoriamente en una especie de cerco hasta Migraciones. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes es que en toda esta zona, cuando no estaba, bueno, todavía no está colocado, cuando se coloque, ¿qué es lo que pasaba? La gente venía desde Bolivia, cruzaba libremente por el río, Sí. entraba con total tranquilidad. Por acá. Por acá. Y entraba a la Argentina y salía de la Argentina sin ningún tipo de control. Entraban productos sin ningún tipo de control. No pagaban en la aduana. No había controles en Migraciones. Es más, voy a utilizar el mapa e incluso les adelanto que yo no sé exactamente dónde están estas casas, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando colocan a los 15 efectivos de la Gendarmería y la Prefectura en esta zona, la gente, tanto argentinos como bolivianos, comienzan a escaparse por un grupo de casas que está acá y que a cambio de 500 pesos, repito, 500 pesos le permitían a cada una de las personas entrar y salir de la Argentina sin ningún tipo de control. Es decir, ni siquiera haber colocado a los efectivos federales dio resultado para poder frenar esta locura. Esto, he visto con horror cómo la basura de la droga ha matado a generaciones. Es muy valiente la actitud que ha tomado, y ¿qué más va a hacer? Todo lo que sea necesario. Como lo escuchaba Daniel, yo digo que cada maestrito con su librito, ¿no? Y hay que escuchar a los que saben. Nosotros cuando implementamos junto al gobierno nacional, que acudió a la necesidad de custodiar nuestras frontera norte, y le pusimos este nombre, que fue el gran custodio de la frontera norte, que es el Plan Güemes. Lo hicimos con la firme convicción de que había que trabajar muchísimo. Sabíamos que no estaría fácil, pero sabíamos que teníamos que hacerlo de manera conjunta, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, las distintas fuerzas, tanto federales como provinciales,
la justicia, y estamos trabajando todos de manera conjunta.